Hay descanso en Él. Hay descanso en Él. Démosle gracias al Padre por este tiempo, por esta añadidura, por este instante, siendo que solo corazones agradecidos podrán ver su brazo extendido y su mano poderosa. Buscar la presencia de Dios implica santidad, santidad. Y nos instruye de la siguiente manera, cuando dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y en Él está cerca. Nadie podrá ver en la magnificencia de su presencia en el tiempo venidero y en el tiempo presente, su manifestación. Y de ahí lo importante que tenemos nosotros que, resguardados de sus promesas, vivir conforme a ellas. Vivir conforme a ellas. Y llegamos a este día, su día, conforme a la Escritura, y anhelamos resguardarlo conforme a la Escritura, entendiendo que son sombra de lo venidero. Pero siendo que está presente, la sombra tiene que manifestarse. Y esa sombra de lo venidero, el testimonio que en el presente conjugan los fieles. Y esta es la introducción a un precioso pasaje que narra el amoroso, el piadoso, el generoso Juan. Sí, siendo que tenía una identidad de afectividad innata para con el Mesías, para con el Cristo, detectó detalles importantes de su caminar en medio y aún anunció que si se hubiesen escrito todos los acontecimientos de Jesús, de Yeshua, faltarían libros de la tierra para contar. Solo de imaginarme eso transforma mi corazón. Si con lo poco del testimonio a través de los 4 testimonios, los 4 evangelios conocidos, han transformado vidas durante estos últimos 2000 años, cuánto más si fuesen manifiestas todos los acontecimientos, siendo que lo sigue haciendo y cada uno de nosotros somos testigos fieles de tal acontecimiento. Así que, para los que me acompañan a esta hora y para los que en el resguardo queda esta grabación, anhelo que sea herencia para los que en fidelidad anhelan el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que, para dar inicio a esta reunión, en compañía de mis hermanos que me acompañan aquí, con los debidos resguardos, y con ustedes que me acompañan a través de esta transmisión, acerquémonos al trono de la gracia y misericordia, rogándole conforme Él nos instruyó. Reconociendo al Padre en su absoluta santidad y reconociéndole como el creador de los cielos, la tierra y cuanto existe en el universo, hacedor nuestro y redentor nuestro, que a través de la entrega de la vida de su Hijo, conocido en las naciones como Jesucristo, reconocido en medio de su pueblo como Yeshua el Hamashiach, el ungido, nos dejó como un único camino, porción del cielo, para llegar a la presencia del Padre, y en el derramamiento de la sangre, en la autoridad de su misericordia, su testimonio, la senda de justicia. En ese nombre nos presentamos, Padre amado, a esta hora, para los que con celo vivimos este día y anhelamos este tiempo, de lo que usted tiene para nuestros corazones, en donde somos inundados de su presencia a causa de su palabra y la fidelidad de muchos. Gracias, Padre. Le agradecemos por esa generosidad y el anhelo que su reino sea manifiesto en plenitud, Señor, desde nuestras casas para con nuestro prójimo y el mundo. Le damos gracias porque reconocemos en su palabra las promesas establecidas. Le damos gracias, Padre amado, por la fortaleza, siendo que somos instruidos, que usted produce el querer como el hacer en los corazones de los que con propósito han sido llamados y reconocen en todos los caminos que nada se le ha escapado,
que su misericordia nos ha tomado en cuenta, siendo su generosidad la que nos sustenta. Le damos gracias, Padre, por este día de añadidura. Rogándole estamos que nuestro corazón no se encuentre mal ataviado y exista sombra, velo de impiedad. Le rogamos, pues, que conforme las circunstancias propias del peregrinaje aquí en la tierra, la convivencia entre los hermanos, el perdón sea nuestra esencia y poder acercarnos confiadamente a su trono, libertados conforme la palabra, que perdonamos conforme usted nos perdona. Es más, si usted nos perdona conforme nosotros perdonamos, sean libertados todos los corazones que con carga se presentan a esta hora. En la libertad de su misericordia encontramos alivio. Sea usted con nosotros, Padre, hasta ahora. Y su misma presencia a través del Espíritu suyo, su Ruach, sea manifiesto y revelando lo que tiene para el pueblo. Una vez más, Padre, en los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Qué tiempo más especial para poder vivir. Y para poder entrar en este capítulo 14, según el Evangelio de Juan, el Señor me regalaba un pasaje de la promesa, porque el Señor todo lo que vino a hacer estaba profetizado, y eso debemos entender, que es el cumplimiento exacto de lo profético. Y hay un pasaje de la métrica de los capítulos y versículos en donde se pronostica lo que el Señor vino a hacer y la restauración final, que es lo que estamos viviendo hoy. Así que yo les invito a que abran sus Biblias o en sus aparatos electrónicos, que la mayoría ahora los tienen, en el capítulo 8 de la profecía de Zacarías. Zacarías. Y este es un pasaje precioso, precioso, y anhelo que el tiempo nos alcance para poder meditar en esta mañana, que no se nos acorten los tiempos. Cuán importante es empezar con la alabanza. Cuán importante es abrir los cielos, abrir los aires, con adoración, con alabanza, porque ese es el llamado que nosotros tenemos, proclamar sus alabanzas. Dice el capítulo 8 de Zacarías, desde el verso 1 en adelante, dice: vino palabra del Eterno de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Y eso es lo que manifiesta la palabra, que Él es celoso de su pueblo. Como todo padre, como todo esposo que anhela fidelidad para con su vida. Zacarías capítulo 8, versículo 3 dice así: así dice el Eterno, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Eterno de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, cada cual con bordón. ¿Qué significa el bordón? Estar sujetos a su voluntad. Este es el simbolismo del bordón, estar sujetos a su voluntad. Y dice que ¿qué va a pasar? Dice, por la multitud de los días, eternidad. Dice el verso 5, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Eterno de los ejércitos, si esto perecerá, les parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y vale la pena hacer una pausa. Miren qué preciosa palabra, porque dice que Él va a rescatarnos del oriente, de donde fue profetizado esto. Nosotros estamos al oriente, de donde se pone el sol. Dice al oriente y donde se pone el sol, el occidente. Él va a traer a todo el remanente. Pero por eso es que en esta obediencia a las fiestas del Señor, a los días del Señor, nosotros estamos adquiriendo identidad para cuando estemos todos juntos, sepamos qué está pasando. Y no como advenedizos, no como extranjeros, sino como verdaderamente hijos
redimidos. Porque cuando el Señor reúna a todo el pueblo, ya no va a estar los dogmas de los hombres, sino que, por ejemplo, en el Shabbat, todos sabremos que el Shabbat es del Señor. Cuando vengan las fiestas, todos sabemos qué fiestas son. Por eso son ensayos, hasta la última fiesta del año, que es ¿cuál? Sukkot Cabañas, que demuestra la eternidad. Pero vamos a empezar. Y por eso es que prepararnos. De aquí a una semana estamos listos para la fiesta de Pesas, de Pascua, justamente una semana. ¿Y cómo tenemos que prepararnos para ello? Entonces, esta profecía se va a cumplir. Vamos a leer este capítulo antes de empezar con Juan. Porque miren lo importante que dice esto, versículo 8. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Es lo que el Señor decía, que anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Verso 9. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: esfuércense en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento de la casa del Eterno de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como aquellos días pasados, dice el Eterno de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto, la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Y vale la pena hacer otra cosa. Ustedes ven cómo hay un rechazo como implícito, ¿no? Los judíos, y a veces se los trata despectivamente, diciendo claramente que el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, era judío, que todos sus discípulos eran judíos, y que de boca de él mismo dijo que la salvación venía al mundo a través de los judíos. Pero siempre hay esta implicación como desprecio, y el Señor dice: no teman, mas esfuércense en vuestras manos. Verso 14 de este Zacarías 8. Porque así ha dicho el Eterno de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducen a la paz en vuestras puertas. Este es el tiempo de que habla de la guerra espiritual en que vivimos, el temor, tiempos de juicio sobre la tierra. Y cómo el hombre ahora le tiene más temor al hombre que a Dios, que ha depositado su confianza más en el hombre, en las directrices de los hombres, que en la dirección de Dios. El temor ha sido manifiesto y anunciado en el libro de Apocalipsis. Ya el coronavirus domina la tierra, todo el mundo está atemorizado. El primer sello manifiesto, el segundo sello manifestado a plenitud, la paz ha sido levantada, los hombres se matándose los unos a los otros, con una condición de juicio. ¿Y el pueblo? Y cuando el apóstol en la carta a los Efesios nos instruye que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos, sino contra huestes de maldad, parte de la armadura de Dios es la justicia, es la verdad. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros debemos hablar verdad, cada uno con el prójimo. Y el momento de juzgar en verdad. Y eso me va a conducir a la paz, el apresto del cielo de la paz. Verso 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice el Señor. Vino mi palabra del Eterno de los ejércitos diciendo: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad
y la paz. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Eterno, de Yahweh, del Elohim de los ejércitos, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno de los ejércitos de Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda la lengua tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué linda introducción, ¿no les parece, para leer el Evangelio? Aquí dice, y dice, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomará del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con nosotros. ¿Recuerdan? Cuando la mujer con flujo de sangre se acercó y tocó el borde del manto del Señor, ¿sí? Bueno, de un judío llamado Yeshua, llamado Jesús, nos tomaremos y caminaremos con firmeza a la fuente de la inspiración, el lugar Sion, Jerusalén, de esa celestial que espera por nosotros y que estamos atentos. Esto es lo que nos motiva, nos alienta y nos alegra. Y ahora sí, vayamos y veamos qué nos tiene este capítulo 14, según la presentación del amoroso Juan, en esta horita preciosa que el Señor nos añade y que yo siempre espero con más. Y a veces digo, quisiera hacer esto a diario, ya viene la cuenta de Omer, la palabra que estamos rogando al Señor que nos provea para la cuenta de Omer, está ahí latente. Tenemos que estar muy, muy presentes, viene Pesaj, viene primicias, viene toda la semana de Pesaj, de panes sin levadura, todo tenemos que tiene un simbolismo muy especial para nuestros corazones. Entonces, capítulo 14, encontramos a Jesús cuando se confronta con sus discípulos, que quedaron ellos atribulados. Después que el Señor le anunció a Pedro que ciertamente le iban a negar. Y él conociéndoles, que le confronte a uno con su verdad. Porque a veces el mismo Señor decía, la verdad del Espíritu está dispuesta, mas la carne es débil. Y lo que se mostró fue la debilidad de la carne. Cuando fue capturado el Señor Jesucristo, ahí en el monte, en el huerto, ¿qué pasó con sus discípulos? Al principio quisieron dar batalla, sacaron la espada, le volaron la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. El Señor tuvo que intervenir. Y cuando los quisieron capturar, ¿qué hicieron ellos? Aquí estamos, llévenos a todos juntos. No. Todos salieron en veloz carrera y lo dejaron solito. Y el Señor fue capturado. Una vez que Él les anuncia que le van a negar, les ve la carita. Cuando les confrontas con verdad a una persona, esto queda como latente, ¿no? Entonces el Señor les recoge y nos narra este capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El fundamento de haber leído esta profecía de Zacarías es que este pueblo, los discípulos de Jesús, ellos tenían latentes estas profecías. Entonces decían, esto se va a producir. Va a venir la verdadera paz. Acuérdense que en ese tiempo estaban dominados por los romanos. Y los romanos imponían su voluntad. Les permitían el movimiento dentro del templo por un acuerdo entre lo que era la cúpula, el statu quo, el Sanedrín de la época, ¿sí? Y el pueblo. Y para ellos era un excelente negocio, porque cada fiesta llegaban miles a Jerusalén. Y entonces eso se movía la economía. Y en la presentación de las ofrendas, para los sacrificios, compraban el ganado, los corderos, hasta las palomitas, todo lo que se sacrificaba, eso era un negocio. Entonces, esa participación del negocio tenía Roma con la participación del Sanedrín, de los sacerdotes que hacían los sacrificios. Entonces, todo este statu quo se estaba moviendo ahí. Por eso era la necesidad de matar a Jesús, porque él les estaba completamente moviendo el piso. Estaba develando su hipocresía. Siendo que los sacrificios eran simbolismo del mismo, en la forma que lo hacían, era una forma con un tinte, con un trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo?
económico. Aquí estaba el problema, el trasfondo era que un buen negocio. Y como lastimosamente en muchas ocasiones. No quisiera tocar el tema por el celo que me corresponde y que cada cual daremos cuentas del ministerio que el Señor nos ha entregado. Pero esta palabra les está alentando sobre algo venidero. Y lo que más le da seguridad a un hombre, ¿qué es? Su casa, su heredad. Y todos trabajan por una heredad, por tener un lugar propio y con las comodidades y la seguridad. Entonces, aquí dice el Señor, ¿ustedes creen las promesas del Señor? ¿Ustedes creen las promesas de Dios? Les está diciendo. Dice, bueno, crean también en mí. Y la habían visto hacer muchos milagros. Pero decía, creen en mí. Dice, en la casa de Padre muchas moradas hay. O sea, hay espacio para todos. Porque ya se había traducido que pensaban que el reino se iba a manifestar terrenalmente y todos querían una posición de poder, porque todo el mundo quiere poder. Dice, no, tranquilos, en la casa de mi Padre muchas moradas. Hay para todos, no se preocupen. Hay para todos. Verso 3 dice, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces dice, el momento que yo me voy a preparar el lugar, pero vendré otra vez. Y esa es la anunciación de que viene otra vez. Él está diciendo esto antes de ser sacrificado y está dando aliento. Esto va a pasar. No se turben, estén tranquilos, porque yo voy a ir y voy a regresar. Voy a regresar. Y entonces, si un maestro del nivel de Jesús les está diciendo, una cosa es que nosotros veamos este momento en el tiempo, pero este acontecimiento realmente era convulsionador, porque ya le habían visto hacer manifestaciones impresionantes. La resurrección de Lázaro, la multiplicación de los planes, la sanidad sobre los niños, la sanidad sobre los antiguos, la abertura de los ojos, ciegos, cuidaba a leprosos, o sea, en toda condición la magnificencia del Señor. Y que les diga eso, ¿hace o no hace temblar el corazón? Dice el verso 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis del camino. Y hay un silencio ahí. Y después de mucho tiempo de haber andado con Jesús, resulta que no sabían. Y les ponía por delante las promesas para ver qué tan despierto estaban. Y miren lo que conoce Tomás, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ellos, si bien dentro de la doctrina mayor, conocían que había la resurrección de los muertos, pero era uno de los dogmas dentro del judaísmo. Es más, toda la línea farisea de las 5 líneas creían en la resurrección, pero había también una línea fuerte de la época, que eran los saduceos, en los cuales ellos no creían en la resurrección, decían, chuya vida, se habían contaminado con Grecia. Y entonces ellos dicen, sabemos a dónde es, a vida eterna. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí Él da la respuesta, y es la virtud de este día para con nosotros. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si recordarán lo que leemos en Zacarías, dice que en ese tiempo todo el mundo hablará verdad con su prójimo. Y que todo el mundo, hombres y mujeres, llevarán el bordón, la autoridad, la sujeción y la oración que Él nos enseñó cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y esta condición de la voluntad simboliza esto. Y entonces esta condición de nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él sí es sujeto a Dios. Y cuando Él dijo, y me tomaré a mí mismo, es porque Él habita en nosotros si le dejamos. Siendo que habita en nosotros, muchas veces le contristamos cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. Y va ligado estrictamente a sus instrucciones, a sus mandamientos. Y vamos a ver cómo lo va explicando a la luz de este pasaje de Juan 14, cuando dice, si me conocieseis, versículo 7, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y esto debe ser un llamado de atención, así como para Felipe, para Tomás, para cada uno de nosotros, que en algún momento albergamos ¿qué? Duda. Y pensamos que estamos solos, que Él no escucha nuestra oración, sino que Él escucha absolutamente cada una de nuestras oraciones, que muchas veces son escasas, grandemente escasas, limitadas, grandemente limitadas, pero el Señor y su misericordia nos ha traído hasta este día, y que en este día que buscamos de su presencia, seamos ¿qué? Fortalecidos. Tanto tiempo. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos años siguiendo al Señor? Y hay cosas que todavía no logro entender. Y le ruego en misericordia que no permita que me aleje. Muéstranos al Padre, dice. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por sus obras le conoceréis. Y yo debo entender esto, que por las obras me deben conocer en este tiempo, a esta hora. ¿Sí? Por eso el testimonio vivo de Él a través de nuestro testimonio. Entonces, cuando usted y yo damos testimonio de Él, obramos como Él obra. Y por eso es que Él dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el versículo 12 nos hace entender esta proporción. Miren, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aún mayores hará, como yo voy al Padre. Miren, en estas semanas, muchos siervos del Señor han partido con el Señor. Yo sí digo siervos, porque han anunciado reino. Han tirado la red. De ahí fuimos recogidos, escogidos, en misericordia. ¿Y cómo no agradecerle al Señor por esta cosa? Y escuchaba, por ejemplo, partió con el Señor, mi hermana, Palau. Yo desde niño escuchaba Palau y unas grandes campañas. Dice su equipo que alcanzó a hablar a como a 10,000 millones de personas. Algo impresionante. ¿Se puede imaginar? Él hablaba en nombre de Jesús. Cosas mayores haréis. El Señor alcanzó a su pueblo y a través de sus discípulos alcanzó a miles. Pero a través de los discípulos, hemos sido alcanzados miles de millones. Estas cosas son, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el Padre en el corazón de cada uno de los fieles, de los que anuncian el reino, ciertamente grande. Y así, ¿cuántos evangelistas y cuántos que fuimos recogidos de estos evangelistas en misericordia, alcanzados a través de lo que conocemos como las buenas nuevas? El versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo. Y esta es la llave perfecta. ¿Cómo no entender esta preciosa condición? De cualquier cosa que pidamos, Él lo hará. Él lo hará. Pero claro, si pedimos conforme a su voluntad, ¿por qué no nos va a apreciar en alguna necedad o en alguna maldad? De ninguna manera. Y esto es lo que oculta la idolatría. Porque algunos perversos que operan en maldad, que sabiendo que es malo lo hacen, y aparentan prosperidad a la luz de la mayoría de los ojos, no son inducidos por Dios. Acuérdense que el príncipe del mundo es el maligno, el ladrón. Y él tiene poder también para los que invocan. Y viven oprimidos por ellos.
Por eso es que el Señor claramente dice que no hay como servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Y que no hay como servir a Dios que a las riquezas. Y el mundo que anda buscando hoy en día, solo riquezas, solo poder, riquezas, autoridades, que van conforme el príncipe de las tinieblas, potestades, principados, gobernadores. De eso tenemos que tener solo. Pero el Señor tiene misericordia. Versículo 15 nos da el secreto. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice que el Padre y yo son uno mismo. El Padre dejó mandamientos y él vino a cumplir mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es una condición de amor. ¿Por qué nosotros hacemos unas cosas y hacemos otras? Pero no estamos siguiendo a ningún hombre terrenal, no estamos siguiendo ningún dogma ni ninguna corriente. No. Estamos todas las pisadas frescas, el que pagó precio por nuestras vidas. Por un judío llamado Jesús, llamado Yeshua, ya con identidad. Y el simbolismo de él en cada uno de los países. Y escuchaba a nuestro amado hermano Joseph, el cual le bendecimos, cuánto el Señor lo está utilizando, lo utilizó y lo sigue utilizando en su palabra. Y él hacía una analogía de este pasaje con respecto al amor. A mí a veces me preguntan por qué, aún en los alimentos, por qué no decir una cosa por amor. Porque a veces uno, viene un doctor, te receta, no coma esto, no coma aquello, entonces, porque el doctor me prohibió. Entonces a veces le hacemos más caso a un doctor que a la voluntad de Dios. Entonces sobre la voluntad de cualquier hombre está la voluntad de Dios. Y cuando uno le obedece a Dios, ¿por qué lo hace? Bueno, como un hijo obediente. ¿Por qué obedeces al padre? A una madre. Por amor, por respeto, por honra. Y aquí el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta condición. Y él hacía una analogía con el capítulo final de Apocalipsis, allá en el capítulo 22, cuando dice, el que es justo, siga siendo justo y busque justicia. Pero el que es injusto, siga haciendo lo que le da la gana y su injusticia. Sígase permitiendo. Pero no, esto es una decisión. Y es la misma posición que el Señor anunció a través de los libros de lo que se conoce como el Pentateuco, la Torá. Cuando dice, pongo delante de ustedes el bien y el mal. Usted escoja. Escoja. ¿Qué quiere? ¿El bien o el mal? Y acá dice, vea, el que es justo siga siendo justo. Y por si acaso, leamos, Apocalipsis 22:11. Y esto es lapidario para muchos que con la tendencia al mal caminan. O caminamos para no ser peyorativos. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Cuando dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y estamos a las puertas de santificarse. ¿Por qué? Si usted lee el versículo 12 de Apocalipsis 22, dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Wow! Palabras claritas, ¿no es cierto? La palabra es clarita. Entonces, regresando a Juan, capítulo 14, verso 15, nos confronta y nos instruye de la siguiente manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una vez que usted está resguardado de los mandamientos en amor, ¿sí? Y todo lo que el Señor ha dejado establecido a perpetuidad, efectivamente son sombra, como dice la carta de los Colosenses. Pero asimismo, como dice el Salmo cuando nos anuncia de su presencia. ¿Es cierto? El famoso Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo. ¿Cuál es el abrigo? Su voluntad. ¿Y cómo se manifiesta su voluntad? A través de sus mandamientos. Entonces, todo esto es la sombra. ¿Qué sombra nos está cobijando? Los que guardan el Shabbat. Bueno, estamos cobijados por esta sombra, que es su voluntad. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, miren cómo esto va empatando. Y dice, wow, versículo 16 de Juan 14. Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es una condición propia de parte del cielo que nos induce a caminar conforme la profecía de Zacarías 8, que todos hablemos verdad a causa de la presencia del Hijo del Padre en nuestras vidas. La manifestación plena del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo con nosotros. Él es el que nos mueve. Entonces, este es el Espíritu de verdad. Por eso, el que está sellado por el Espíritu de verdad no habla mentiras. Y su testimonio es la verdad. Y siendo que todavía somos carnes, expuestos a las debilidades de la carne, nosotros tenemos autoridad sobre la condición de la carne. Y eso es lo que el Señor viene anunciando desde el inicio de los tiempos. Desde el mismo momento que le entró la maldad al corazón de Caín. Ahí en el Génesis capítulo 4, cuando el Señor mismo habla con Caín. Génesis capítulo 4. El libro de Génesis. A mí me encanta la palabra, la Biblia, este papelito, que a veces está arrugadito, tiene sus anotaciones por ahí. Pero ¿qué dice? Verso 5, cuando dice, pero no miró con agrado, Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, dice el verso 6 de Génesis 4, entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está diciendo, vea, usted tiene el poder de autoridad. Si usted tiene una tentación, usted tiene una carga, usted está resentido, usted está amargado, usted está guardando rencor. Vea, levante la cabeza. No se deje, deseche, renuncie a esa sed de venganza, renuncie a eso que nosotros decimos, yo le diría 4 verdades, renuncia a eso, porque eso es un peso que no le permite y le va a jugar en contrario cuando esté en la multitud. Y es exactamente lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, que el Señor constantemente nos está exhortando y hablando una y otra vez. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de toda carga y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es la posición. Esto es lo que va a hacer el Espíritu en nuestras vidas, confrontarnos, anunciarnos y cada vez más sensibles, porque fruto de la revelación de la palabra, del lavamiento, porque cada vez que meditamos en su palabra, escuchamos su voz, estamos siendo lavados de toda la perversidad que el mundo ha sembrado en el corazón de los hombres. Dice el Espíritu, volviendo a Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Miren, cuando él está anunciando esto, realmente los apóstoles, se pueden imaginar, solo le escuchaban, pero no lograban, porque realmente son cosas no entender hasta no ver. Y ellos como testigos fieles. Y todo esto se cumplió. Él resucitó para sus fieles. Él resucitó para sus apóstoles y para los que él deseaba dejarse ver. Porque para el mundo en general, para el Sanedrín, él no le iba a dar complacencias a ellos. Pero los que lo vieron transformaron el mundo. Él transformó la vida de sus apóstoles y de los fieles alrededor de ellos. Y con ellos ha transformado. Han pasado 2000 años y esa palabra se proclama en los 4 costados de la tierra. Y aquí hay un remanente.
Aquí hay un simbolismo. Ustedes están representando las naciones. ¿Sí? Y un anunciador. Yo, un simple lector. Pero, hermanos, con firmeza, no decayamos. Y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más claro no puede hablar el Señor Jesús. Este es un mandamiento y estamos gozándonos de estar resguardados en su mandamiento. Le rogamos que durante el día no le ofendamos, haciendo cosas que Él dice, este es mi día, este es el día que yo quiero pasar con usted. No se me entretengan en otras cosas. No es el día de los negocios, no es el día de hacer cosas, no es el día de las limpias, no, este es el día que esté conmigo. Quiero hablarte, quiero compartir contigo este tiempo. Es el día exclusivo del Padre con los hijos. Con los hijos. Y vale la pena repetir este versículo 21 también, ¿no es cierto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La pregunta es, ¿cuántos deseamos la manifestación de Dios en nuestras vidas? ¿O en la manifestación de nuestras casas? Verso 22, aquí aparece Judas, no el Iscariote, no el que le traicionó. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo dice? ¿Cómo se va a manifestar? ¿En qué hombres? ¿En qué? ¿En quién se va a manifestar? Los que guardan los mandamientos. ¿En dónde va a morar el Padre con el Hijo? En cuerpos de santidad, los que anhelan. Este día es un día que el Señor se manifiesta en los hijos de fidelidad. En los hijos de fidelidad. Entonces tenemos una carga grande para con nuestros hijos terrenales. ¿Cuántos están siguiendo con firmeza estas palabras? ¿O qué tan claro hemos hablado como para que ellos lo sigan? ¿O cuánto el mundo les ha cautivado, que estén entretenidos en los afanes del mundo y no en las misericordias del que vive y reina? Dice el verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y hay una condición propia que debemos entender. El Señor dice, buscad al Señor y su justicia mientras tengan fe y esperanza, mientras lo puedan hallar. Estos son los tiempos donde le podemos hallar. Y tenemos al alcance de nosotros una condición propia de llegar a los hombres, que es el arrepentimiento. Pero uno tiene que buscar el verdadero arrepentimiento. Porque de cuántas cosas estamos conscientes que están mal hechas. ¿Sí? Y dices, no, Señor, ya no quiero hacer esto, pero no busco el arrepentimiento. Tiene que haber un genuino arrepentimiento para poder ser transformados. Y tenemos que anhelar ese genuino arrepentimiento para poder ser transformados. Y de eso está hablando. El amarle al Señor es buscar hacer su voluntad. Buscar honrarle. ¿Pero qué? Señor, ¿qué me estorba hacer su voluntad? ¿Qué me estorba? ¿Qué me gusta más? ¿Hacer su voluntad o estar haciendo otra cosa? Señor, esto no te agrada. Esto no te agrada. Y esto tiene que ser transformado. Y dice, y esto les digo estando todavía con ustedes, están diciendo sus apóstoles. Y el Señor nos está hablando este momento, estando con nosotros. Porque nosotros tenemos la capacidad del arrepentimiento, del genuino arrepentimiento, mientras haya aliento sobre nuestro ser. Una vez que nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo, ya no hay capacidad de arrepentimiento, sino ya viene tan solo el balance de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje. Y si hemos cumplido la misión, si es que hemos anunciado con fidelidad el reino de Dios y su justicia, si hemos guardado con fidelidad toda la magnificencia de su perdón y misericordia para ser transformados. Más el Consolador, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Fue tal la obra de este recuerdo que el apóstol, después de estos acontecimientos, logró narrar cada una de las palabras del Señor. Por ejemplo, si yo les diría, ¿se acuerdan lo que conversamos la semana anterior? ¿Cuántos tendrían la capacidad de acordarse de todo lo que hablamos la semana anterior? Difícil, ¿no es cierto? Difícil. Y resulta que ellos escribieron después. ¿Y cómo escribieron con fidelidad las palabras de Jesús? Y de ahí la virtud de lo conocido como los 4 evangelios, que los 4 hablan de lo mismo, ¿sí? Pero con diferentes perspectivas y se enlazan los unos a los otros. No son una copia de lo que dice el un evangelio, dice también el otro, no son 4 formas diferentes de la presentación. Y de ahí la virtud de la palabra. Y ahí vemos la presencia del Señor a través del Espíritu. Y cómo el Señor realmente a personas que sin ningún conocimiento nos ha permitido revelación. Cuando con un poquito de equidad, un poquito de entendimiento, de estudio de la palabra, uno puede alcanzar mucho. Con un poquito, solo una disposición. Porque el Señor anda buscando verdaderos adoradores, piadosos de la palabra. El versículo 27 nos anuncia un tesoro que nos ha entregado, de la cual el maligno está atrás de este tesoro. Dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ya. Esta paz que el Señor nos entrega, que es sobrenatural, es lo que el maligno, el ladrón, vino a buscar. En este mismo evangelio, en el capítulo 10, el Señor anuncia de los pastores, que Él es el buen pastor. En el versículo 10 de Juan 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta es, ¿qué viene a hurtar? Precisamente lo que nos entregó. ¿Qué nos entregó? Su paz. Dice, la paz os dejo. Es como en herencia, el padre deja herencia, dice, este te dejo a ti. Este esperográfico te dejo a ti. Te entrega a uno el simbolismo. Y en el recuerdo, cuida ese simbolismo en los años. Y se cuida. Pero viene el ladrón y se roba. Hurta. Pero va mucho más allá de una simple condición material, sino una paz. El shalom, dice. Estoy dejándoles mi shalom. Porque ¿en dónde se manifestó esto? ¿En dónde se manifestó? Cuando Él pagó el precio de la cruz por nuestras equivocaciones. Cuando uno lleva la carga del pecado, cuando uno sabe que se equivocó y que tiene que pagar, y viene otro y le paga, le alivia. Cuide la paz. Alguien le paga la cuenta y dice, no te vuelvas a endeudar. No te vuelvas a endeudar. Cuide. Y de esto es lo que habla. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo el mundo da la paz? ¿Cómo el mundo da la paz? Condicionada. ¿Cómo da el mundo la paz? Condicionada. ¿Sí? Te portas bien y estamos en paz. Y por esto las grandes potencias se arman, pero de poderosos armamentos, bombas atómicas, de todo, misiles y todo eso. Entonces esa paz es condicional. Y a veces esa paz condicional es la que se maneja en las casas. Y yo he escuchado decir, me dice, pastor, mientras yo hago la voluntad de ella, o de él, todo está en paz. Si yo le digo todo, sí, todo está en paz. Pero yo medio digo algo, no, y hasta ahí se acabó la paz. ¿Sí? Entonces la paz condicional. La paz que nos dejó no tiene condición. Esa paz está completamente abierta. Esa paz está completamente dispuesta. Abierta, dispuesta para los hijos de fidelidad. Y nos invita a que la cuidemos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pues voy al Padre y vuelvo.
Cuando el gran Moisés, para el pueblo, el profeta mayor, subía al monte y no volvió en 40 días, ¿qué le pasó al pueblo? Entró en desvalío, entró en angustia. Ese Moisés que nos trajo hasta aquí ya nos abandonó. ¿Y qué querían hacer? Hicieron un ídolo. Y cuando Moisés regresó, encontró al pueblo en desvalío. Entonces, cuando él anuncia que va al Padre y vuelve, en nuestro corazón debe haber regocijo, como comenzó este capítulo, diciendo que él iba a preparar morada para todos nosotros y que en la casa del Padre había muchas moradas, él iba a preparar las moradas. Es como cuando anuncian la llegada de alguien que uno ama mucho, que anhela mucho, un hijo que viene de visita, una hija que viene de visita, con los nietos, uno cómo prepara la casa. Cuando llega, sí, hallar una habitación, hasta seria habitación para que se sientan cómodos en medio de su casa. Él se va a preparar un lugar donde vamos a habitar en este tiempo venidero los que aman su nombre y saben comportarse. Y cuando dice, habéis oído que yo os he dicho, hoy vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él extrañaba estar con su Padre. Para los que a lo largo de los años, en las circunstancias de la vida, hemos perdido al Padre, ¿cómo no quisiéramos muchas veces tener una nueva oportunidad de estar con el Padre? Sí, es cierto. Poder conversar y volver, sino que fueron hombres llenos de virtudes, pero también de equivocaciones. Marcaron nuestros corazones, en lo particular conmigo, con gran generosidad. Y solo pensar eso. Y él está hablando del Padre Celestial, nuestro verdadero Padre, al cual no le conocemos, pero ahora le estamos conociendo a través del Hijo. Y debe haber regocijo, porque él nos anuncia el carácter del Padre. Y el carácter del Padre es que misericordia. Él espera con los brazos abiertos. Él no espera con juicio. Él no espera con juicio. Cuando él vino a dar pura misericordia, pura misericordia. Por eso es que a veces no le entendían, porque los profetas esperaban que se haga ya justicia contra los incrédulos, con los malvados que gobernaban la Judea de la época. Y cuando iban por los pueblos, les rechazaban. Y llegó, dos dijeron, maestro, ¿quieres que oremos que caiga fuego del cielo sobre un pueblo samaritano? Y dijo, sí, pare, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ese es el anuncio que tenemos en misericordia. Y que enmarcados en esta palabra, llevamos palabra. No tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí. Recuerden, el príncipe del mundo todavía está gobernando el mundo. Todavía está gobernando el mundo. Recuerden que en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, lo tentó. Sí, le tentó con poder. Si me adorares postrado, te entregaré todas las naciones, todas las potestades han sido entregadas a mí, dice. Y usted ve cómo el mundo, hoy en día, perversamente, tiene abstraído al mundo en temor. Todo el mundo entrenado a obedecer. Que enciérrense, encerrados. Que usen mascarillas, mascarillas. Que ahora tienen que poner estas vacunas, que nadie garantiza, pero tienen que poner estas vacunas, vacunas. Entonces, ¿en quién estamos dependiendo? ¿En dónde está la esperanza? En una vacuna en el hombre. Y el Señor dice, no tenga temor. Sabiendo que esto se venía. Sabiendo que esto se venía. ¿En dónde está realmente la confianza del hombre? Como para meditar, ¿no es cierto? Es para meditar. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Realmente estamos confiando en el Padre? ¿Y realmente estamos convencidos que Él es guardador? Porque el Padre es mayor. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene. Y el Señor decía, vea, no le dará perlas a los cerdos.
sepa cómo presenta mi palabra a los perros. El apóstol aún habla de mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Y una palabra presentada con un odio implícito al pueblo, ya lo acusan. Mutiladores del cuerpo. Y en esta condición, dice, yo no tengo nada que ver con ellos. Muchos tienen esa tendencia al mal, como tenía Faraón, tendencia al mal. Y con esa tendencia al mal, el mundo está llevándose al camino amplio, amplio, a la perdición. Mientras que la senda de justicia es angosta. Volved a la senda antigua, dice el Señor, y camine por ella. Vuelvan a mi palabra. Vuelva el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres de la profecía. El padre Abraham, Isaac, Jacob. A esos padres hay que reconciliarse con la fe que ellos vivieron. Termina el capítulo diciendo, verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y así terminamos este precioso capítulo 14 en misericordia, pero puntualmente, puntualmente. Y el regocijo que nosotros somos testigos y fruto de toda la fe del Hijo y de los que le siguieron. Roguémosle al Padre que esta fidelidad de los que escucharon este mensaje, que con fidelidad lo proclamaron en el tiempo antiguo, lo podamos llevar con la misma fidelidad. Y en este día saberlo vivir conforme a su voluntad. Para los que aman, hacer la voluntad de Dios. Oremos. Oremos y démosle gracias al Padre por esta porción de la palabra y que Él en su misericordia nos permite meditar en ella y compartir con sus hijos. Conforme a las porciones que se lían, de acuerdo al testimonio de Hechos que dice que de Shabbat se meditaba. Conforme a la palabra meditamos, te damos gracias, Señor. Desde la noche, en la tarde de ayer, en donde se inició este día, perseverando en tu palabra y anhelando tu reino. Y escuchando la anunciación, que somos un pueblo redimido para proclamar alabanza de su nombre. En el amanecer el testimonio de que ciertamente su bien y su misericordia nos ha alcanzado, sí, en este día, conforme al pasaje de su presencia, de su redención, la santificación para el pueblo escogido para anunciar las virtudes del reino. Levítico, ahí, Padre, en la perseverancia de la palabra, a esta hora, en el testimonio vivo, las pisadas frescas del que fue a la cruz en absoluta obediencia por amor a su nombre. Y los que en él guardamos esperanza y somos sellados por su fidelidad. Sí, porque la sangre tiene el poder de su fidelidad, de su obra redentora en los hijos de obediencia. Te doy gracias por esta hora, Padre. Gracias por su misericordia, porque grande y poderoso es su nombre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. En el nombre de Jesucristo en las naciones. Amén y amén. Amada familia, muchas gracias por su compañía. Estamos a la espera. En minutitos ya estará nuestra amada Cris ampliando la enseñanza del día jueves para los que fieles están creciendo conforme a esta escritura y poder entender de estos tiempos finales. En el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Muchas gracias por su compañía. Amén.